5 hasta las 12 de la noche. En el caso de que no me agiliten todavía, creo que les estoy presentando lo que no es. A ver, vamos. A ver, ventana, esta, compartir. Ya, listo. Como les comentaba, si no me habilitan Innova, igual me envían a mi correo. Para los compañeros que no estuvieron presentes en la clase anterior, mi correo es el siguiente: listo. Entonces, esta actividad será evaluada por 10 puntos y también se les tomará una prueba en esta semana de noviembre, el día 4 de noviembre. Va a ser una semana sobre todo va a ser una prueba de lo que, bueno, se va a ir viendo los matices según lo que vamos avanzando en estas semanas. Así que por favor anoten todos ustedes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Doctora, creo que el martes es feriado. El martes. Ay. Entonces, el jueves. Ustedes son el grupo 2. Entonces queda para el jueves 6. Jueves 6. Tenemos prueba. Grupo 2. Metodología de la investigación jurídica. Listo. Entonces faltan 5 puntos para este aporte. Estos 5 puntos se evaluarán en la participación en clase y todos los días yo les voy a ir tomando lección sobre lo que se vio en el día anterior, y eso también va a contribuir a la nota de los 5 puntos. Entonces su compañera el día de hoy, Estefanía, nos ayudó, y eso ayuda en su aporte y sobre todo en su calificación de estos 5 puntos en participación en clase. Sin embargo, la participación no se limita solo a las lecciones que vamos a tomar, sino que esta tiene que ser una materia realmente que se involucre en ustedes. Tiene que ser una materia que cuando estemos conversando en clase, si hay alguna cosa que no entienden, pregunten. Si hay alguna cosa que quieren aportar, aporten. Si yo les consulto o les digo algo, se integren. Esa es la importancia, porque si hablamos de metodología y es una materia que simplemente va a ser solo teórica, o sea, no vamos a aprender absolutamente nada. Tenemos que saber los temas teóricos, pero también tenemos que hacer ejercicios como lo que hizo nuestra querida compañera Estefanía. Integrar, sistematizar, hacer nuestros los conocimientos, entenderlos. Entonces, de lo que yo pude ver en la evaluación diagnóstica, en primer lugar, felicitarles a todos, porque me demostraron que estuvieron atentos a clase. Y en segundo lugar, consultarles si ustedes conocen el uso del punto, de la coma, del punticoma, cómo se llevan con el tema gramatical, cómo se llevan con todo el tema de la ortografía. Y quiero que se sinceren en este momento, porque he revisado las pruebas diagnósticas y bueno, si no quieren contestar está bien, pero sí les invito a la reflexión, porque no es posible, y eso les dije antes de que den la evaluación diagnóstica, no es posible
que una oración tenga 5 líneas. Tiene que aprender a... Yo entiendo que cuando están en el momento de una prueba, ustedes tienen la idea porque responden a la pregunta. Uno de los elementos fundamentales que nos ayuda en la redacción es estructurar esa respuesta. Entonces, cuando ustedes estructuran esa respuesta, va a ser mucho más fácil. Muy bien, esta idea va a llegar a este punto. Y entendiendo que porque estamos con el esfero gráfico y no estamos con el teclado que podemos borrar, podemos ir y también tenemos la cuestión del tiempo, eso sí condiciona a cuál va a ser el nivel de la redacción de un texto. En la esencia estaba muy bien. Habían algunas respuestas que incluso fueron más allá de lo que se preguntó y bueno, refleja que ya tienen un conocimiento previo sobre las áreas jurídicas que respaldan todos estos, que respaldan y no parten de cero en el marco de la metodología de la investigación jurídica. Entonces, de esa manera sí les pido que cuando ustedes vayan, por ejemplo, cuando vayan a responder una pregunta, o cualquier pregunta de investigación cuando ustedes estén yendo a hacer un trabajo, primero revisen la pregunta. Luego de revisar la pregunta, esquematicen. Pueden tener incluso un lápiz al lado, cuando vayan a escribir. Dicen, perfecto, esta pregunta me está planteando lo siguiente. A ver, vamos a ver vamos a pensar en la pregunta. A ver. Ya. Defina en sus palabras, de una definición de metodología de la investigación jurídica. Entonces, yo sé que voy a referirme principalmente a qué es un concepto, ¿no? Entonces, en la idea 1 voy a poner, muy bien, voy a introducir. La metodología de la investigación jurídica es esto. Si tengo otros elementos, bueno, yo sé que hasta aquí va a llegar mi idea. Si tengo otros elementos, yo sé que van a ser ideas complementarias. Entonces, cuando son ideas complementarias, yo sé que la idea principal va a llegar aquí hasta un punto. Y las siguientes ideas simplemente se van a conectar. Idea complementaria 1, idea complementaria 2. Y al final, para cerrar el párrafo, simplemente hacen un cierre. Y el cierre puede ser incluso una conclusión, puede ser la sumatoria de todos estos elementos, o puede simplemente reforzar el impacto de lo que estamos hablando. Pero siempre traten de estructurar. Hagan el ejercicio de estructurar con un lápiz en el momento del examen. Sé que a veces no hay tiempo, sí, que a veces que tienen que responder rápido, pero eso les va a ayudar incluso a evitar erratas, porque el momento de que uno tiene que hacer redacción es como que, ¿cómo hago que todo este cúmulo de ideas que yo tengo, que he ido asimilando y que he ido estudiando todo este tiempo, cómo la transmito? ¿Cómo la pongo en papel? Entonces siempre es bueno esquematizar, siempre. Así sea para, quieran escribir un ensayo, quieran escribir una memoria, quieran escribir un texto pequeño, el esquema siempre nos va a permitir como ese soporte de ideas. Y les va a ayudar bastante en el tema de la redacción para que no hayan estos problemas no sé, bueno, estos problemas de 5 líneas, una sola oración, es inaceptable. Pero entiendo que procede del momento en que ustedes quieren escribir y escribir lo que saben, porque se notó cuando estaba revisando la evaluación. Bueno. De esta manera iniciamos con la diapositiva. Doctora, una consulta. Dígame. En cuanto al trabajo que
Ajá, que quedaría para el 30 de octubre. ¿Con cuánto tiempo de anticipación nos podría enviar? Porque como no saben acumular de varias materias, entonces para tal vez ir adelantando o en qué consiste el trabajo. Muchísimas gracias por su pregunta. Y saben, estaba pensando justo en eso. El día de hoy les voy a dar las indicaciones y las pautas que van a seguir para hacer el trabajo de la nota sobre 10 puntos. Así que en unos momentos más les estaré explicando, así que no se preocupen de eso. Gracias, doctor. Vamos a ver. A ver, presentar. Bueno, empezamos por la unidad 1, que es la sobre la investigación jurídica. Entonces, a continuación se va a presentar una visión general de los temas clave que vamos a abordar en esta unidad y son los que ya vimos en la semana pasada en el tema del sílabo. Pero sin embargo, aquí queda más o menos, ustedes tienen que siempre cuando analicen todo el tema de todo lo que sean temas académicos, fíjense, por ejemplo, aquí, que siempre todo sigue como un proceso lógico. Empezamos, investigación científica del derecho. Esto es algo muy conceptual, la metodología de la investigación jurídica. Esto nos conduce al primer punto que estamos tratando, que es el método, que es la metodología de investigación jurídica. El problema en el marco de la investigación jurídica, el problema es muy importante, el objeto de estudio en la investigación jurídica, el resultado de la investigación jurídica. Ustedes se fijan aquí en lo que acabamos de ver, o sea, claramente esto podría ser el esquema de cualquier informe. Tenemos el tema de investigación, tenemos el método, tenemos el problema, tenemos el objeto, en este caso podríamos ser hasta incluso el tema de los objetivos, y el resultado. Entonces siempre tienen que ver que tiene que ir por una línea coherente y sistemática. Bueno, primera pregunta. Doctora, ¿puede regresar un poquito a la anterior diapositiva para poder acabar de copiar? No se preocupe. Doctora, una pregunta. Usted nos dijo que nos iba a hacer llegar las diapositivas. No sé si me puede enviar al correo para yo hacerle llegar a mis compañeros, por favor. Claro que sí, Cristina. Estoy esperando que me abran el NOVA. Si no me abren hasta el día de mañana, yo se los remito a su correo. Entonces, ¿continuamos o siguen copiando la materia? Ya siga nomás, Doc. Gracias, era la última nomás. Listo. Disculpen, doctora, si mi micrófono está apagado. Doc, no le escuchamos. Bueno, gracias. A ver, quiero que me ayuden con esta pregunta. Quien quiera lanzarse al ruedo y compartir con nosotros sobre la investigación científica del derecho. ¿Un abogado investiga o solo aplica leyes? Sofía. Doctora, primero, perdón por la voz, le están haciendo unos arreglos. Yo creería que desde un punto de vista, un abogado no solo tendría que enfocarse en aplicar las leyes. ¿Por qué? Porque como usted nos mencionaba, existen varias lagunas de las leyes, existen varios
temas que con la investigación le pudiera ayudar a un abogado poder entender mucho, también en el caso de los jueces, por ejemplo, en algún tipo de juicio, esto de la investigación científica les podría ayudar a solucionar cualquier tipo de caso. Entonces, por eso quería yo que un abogado no simplemente se enfoque en aplicar las leyes. Muy bien, Sofía. Romina. Bueno, sumándome a lo que dijo mi compañero anteriormente, también creo que es importante que un abogado investigue sobre las leyes, porque como ya hemos visto conforme hemos avanzado en las materias, igualmente las leyes siempre tienen una finalidad y generalmente no puede estar siempre expreso, o a veces no se puede llegar a entender con qué finalidad se llegó a crear la norma o qué buscaba el legislador, porque como dijo mi compañera, pueden existir lagunas jurídicas o inclusive también puede haber ciertas contradicciones de las normas en diferentes cuerpos normativos, porque hemos visto que ha pasado. Entonces yo creo que sí es importante investigar más a fondo de lo que está dentro de los códigos para no entender solo literalmente, sino cuál fue la finalidad y el significado que se buscaba al momento de regular cierta situación. Muy bien, Romina. Realmente es eso, a la final. Dígame. También recordemos que, como decía mi compañera Sofía, de que los jueces, por ejemplo, son un claro ejemplo de que investigación hay que tenerla a mano, porque ellos cuando dictan una sentencia no solo se fijan en las leyes, sino que ellos toman puntos jurídicos investigativos para dar y sustentar esa sentencia y no haya vacíos jurídicos o también, como diríamos, malos entendidos, y esto pueda darse de manera correcta. Siempre, al menos yo he leído muchas sentencias y vemos que ellos sí toman en cuenta bastante lo que es la investigación jurídica. Muy bien, Diana. Justo las tres se complementaron de una manera tan integral, porque como decía Diana, es muy importante el tema de la jurisprudencia. Si bien decimos que los juristas, que los jueces no están en una academia, en una universidad como tal, porque estamos hablando de como tal de otras funciones incluso que están dentro del Estado, pues no. El juez es una de las fuentes, primero, el tema de la jurisprudencia, al menos cuando hablamos de metodología de la investigación jurídica, es lo que más pesa. O sea, ustedes pueden hacer un artículo y dicen, bueno, vamos a hacer el tema de la doctrina, vamos a poner una ley y todo. Yo me pongo a revisar el artículo, digo, muy bien, aquí hay leyes, aquí hay doctrina, veo que la doctrina que están utilizando es de los últimos 5 años, va muy bien, veo que tiene una buena redacción, veo que se maneja propiamente bien, maneja un hilo argumental, pero no hay una sentencia. ¿Qué pasaría si no hay una sentencia? ¿Qué pasa si en un artículo jurídico del tema del derecho me falta ese aporte? En una materia donde ya se ha dictado esta jurisprudencia. Es un artículo que carece completamente de sustento. Por eso es importante entender que la investigación científica del derecho, el abogado no solo aplica leyes, y desde hace mucho tiempo se pensaba que, bueno, los abogados tenemos que saber todo lo que dice el código, no somos una máquina, no somos una replicar normas. Hay muchas herramientas, ustedes hayan visto que ya desde este curso que están, herramientas como la hermenéutica, herramientas que determinan que el quehacer profesional va mucho más allá y es una investigación no científica jurídica, como lo veremos más adelante. Doctora, no sé si puedo hacer un comentario. Yo decía que la investigación jurídica podría ir en el marco del que el derecho es multidisciplinario, entonces nosotros
sabríamos una cosa, pero no sabríamos, digamos, sobre los diferentes aspectos, entonces no podríamos aplicarlos de una mejor manera. En cambio, si investigamos sobre el tema, nos empapamos, entonces podríamos hacer la aplicación de leyes o la aplicación de otras normas en un marco real, digamos así. Claro que sí, pero es distinto ahora que ya vamos a empezar a estudiar lo que es la investigación jurídica, la investigación científica jurídica y la investigación no científica jurídica. Entonces, de esa manera vamos a poder entender, o sea, que al final, ¿cuál va a ser el fin? Entonces, eso va a poder determinar ante qué tipo de investigación estamos. Entonces, entendemos que la investigación jurídica es un imperativo moderno. Cuando yo les hablo de esto, ¿qué significa? Han habido tantos avances en las últimas décadas en materia de investigación jurídica que realmente, o sea, hay que adaptarse, hay veces que tomar ciertos manuales que nos permitían entender cómo se hace, cómo hacemos investigación, pero también ir innovando a lo que nos compartió nuestra compañera Estefanía, que nos decía, a la multidisciplinariedad, a extender las barreras del derecho, no solo a los marcos convencionales que nosotros hemos visto durante tantas décadas, sino a nuevas áreas, porque es un requerimiento, es lo que se necesita actualmente. Entonces, históricamente la investigación se ha asociado, por lo general, cuando hablamos de investigación rigurosa científica, por lo general siempre ha sido como, bueno, ciencias naturales y ciencias exactas. Sin embargo, en el derecho moderno, opera en un entorno social y tecnológico en constante evolución, enfrentándose a desafíos de una complejidad creciente que demanda un análisis sistemático y una adaptación continua, la cual solo es posible a través de la investigación científica. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no solo la investigación es exclusiva, la investigación científica no solo es exclusiva de las ciencias naturales y de las ciencias exactas, que al entender la complejidad y la magnitud de la sociedad y entender cuál es la naturaleza del derecho, implica que el derecho también tenga un área y una rama específica en el marco científico para dar respuesta a los desafíos complejos que cada vez son crecientes y que demandan que un análisis sistémico, metodológico, de adaptación continua. Los investigadores tenemos que estar todo el tiempo formándonos, todo el tiempo leyendo. Al menos si alguien quiere ser en áreas, no sé, internacional, privado, esa es un área sin fin. Es un área que ustedes tienen que estar todo el tiempo actualizándose, como muchas áreas del derecho también. Entonces, la investigación científica, ¿qué permite? Permite lo que nos compartieron las compañeras, dar ese avance no solo un avance hacia la comunidad científica, un avance social y también un avance que nos permita incluso en el tema de todo lo que es la sociedad, porque la sociedad se transforma y de la misma forma ustedes irán viendo, como vamos a hablar más adelante, que esta transformación también es parte no solo de la transformación que tiene la metodología de la investigación jurídica como ciencia, sino el efecto que genera en la sociedad y el efecto que genera en la comunidad científica. Entonces vamos a partir de que nosotros tenemos que ir reivindicando nuestra área y entendiendo que el método científico la metodología científica no solo se limita a ciencias exactas, ingeniería o lo que hacemos cuando somos investigadores, porque muchas veces se cree que los investigadores en derecho es fácil lo que hacemos y no es así.
requiere de muchísimo estudio, de muchísimo análisis y sobre todo el aprender a entender la esencia de las cosas. Más allá de subjetivismos, sino mediante la sistematización, es decir, mediante un enfoque siendo objetivos, porque ese es el método científico. Entonces entendemos que los complejos problemas que enfrenta el derecho, en estos casos, por ejemplo, cuando hablamos de un jurista, como lo que hemos hablado, no puede limitarse a repetir normas. Tenemos que analizar, comparar, interpretar, cuestionar, construir conocimiento y proponer soluciones. De ahí es la naturaleza transformadora. Pues yo no investigo por investigar, porque muchas veces lo que se enseña en las asignaturas de metodología de investigación es por qué los investigadores investigamos, o por qué nos dedicamos a esto. Y en muchos casos, sí, es una carrera que sí tiene sus recompensas, que tiene sus gratos momentos, pero a la final, si ustedes se fijan, cuando yo les digo que tenemos que entender cuál es la metodología jurídica, de la metodología de la investigación jurídica, científica, si nosotros decimos que nosotros analizamos, comparamos, interpretamos, cuestionamos, construimos, proponemos, entonces nos damos cuenta que no es una rama sencilla, es una rama que requiere de muchísimo compromiso. Entonces, de esta manera entendemos que cuando este método, cuando esta forma de investigación, María José, dígame. Doctora, ¿cómo está? Disculpe que le interrumpa, solo le quería consultar una cosa. Lo que pasa es de que en una clase me acuerdo que nos explicaban como que la importancia del método científico, o sea, era como que se puede repetir y como que podemos obtener los mismos resultados siempre, pero bueno, como que el profesor hablaba como en general, ¿no?, de todas las carreras, pero yo me preguntaba, o sea, ¿cómo nosotros podemos hacer eso en el derecho? O sea, ¿cómo nosotros podríamos, o cómo cambia este método científico para aplicar en la investigación jurídica? No sé si nos podría responder. Bueno, justo acaba de hablar lo que tenía preparado para esta clase. Y bueno, espero dar contestación y dar respuesta a su pregunta en las siguientes diapositivas. ¿Qué es la investigación científica? Bueno, si ustedes ya tienen conocimiento de esto, ustedes ya saben de dónde viene la palabra investigación. Ya que su compañera nos comentó, ¿quién recuerda de dónde viene la palabra investigación? Bueno, entonces la investigación, como tal, la palabra que viene, del latín investigatio onis. Del latín investigatio onis, que implica la acción de dirigir pesquisas, indagaciones, para el descubrimiento de algo o estudiar algo de manera consciente. Es decir, dirijo una indagación para el descubrimiento de algo. Eso es una investigación común, silvestre, general. Pero ¿qué pasa con la verdadera investigación científica? Es decir, no queremos descubrir algo o estudiar algo de manera consciente, sino es aumentar la esfera de nuestros conocimientos y buscar lo desconocido, partiendo de lo que conocemos, utilizando aquello, para ello la observación, datos experimentales y principios de la razón, es decir, es sistematizado. Como nos preguntaba nuestra querida compañera María José, la investigación científica puede aplicarse a cualquier disciplina si se realiza con rigor y fundamento lógico. ¿Eso qué implica? Eso incluye al derecho. Es decir, si yo voy a realizar una investigación científica, no voy a hacer algo al azar, hacer por hacer.
voy a querer publicar un paper basándome en Wikipedia. O bueno, voy a tomar todos los artículos y voy a coger 5 artículos y voy a ir, según lo que vaya encontrando, voy haciendo algo, lo que salga. O en su defecto, no conozco algo del área y bueno, me voy a meter en este doctorado y ahí aprenderé, pero no sé nada de esa especialidad. Entonces ahí ustedes ven que incluye una sistematización, que incluye una disciplina, que incluye un estudio, que incluye ciertos elementos que nos permiten entender que, o sea, que no solo, por ejemplo, cuando vamos en ciencias exactas, el tema de las revisiones sistemáticas, cuando son estudios secundarios, en este tipo de investigación se sigue una metodología exacta, es decir, yo voy a generar una matriz con todos los autores que yo saque en esta materia, voy a generar criterios de extracción. Esto es muy ingeniería y temas así. Entonces, cuando yo saco estos criterios de extracción, voy a empezar a buscar, ya sea manual, ya sea en repositorios, todos los artículos que encuentre. De esta manera voy a ver qué puntos y qué criterios elijo. Y de esa manera yo voy a presentar en un artículo científico, y cada vez que una persona quiera analizar, utilice mi método, utilice los elementos o los criterios de extracción que yo he puesto en este artículo, y que me salga lo mismo, debe salir los mismos resultados. Entonces, aplicando lo que nos preguntaba, es lo mismo, pero desde una perspectiva del derecho. Si yo, por ejemplo, cito a tal autor o tal doctrinario que defiende X cosa más una sentencia, digamos, a ver, vamos, a ver, si nosotros conocemos a Ramiro Ávila Santamaría, nosotros sabemos más o menos cuál es la corriente de pensamiento que él tiene, y también entendemos cuáles son las sentencias que él ha trabajado en su ejercicio en la Corte Constitucional Ecuatoriana. Entendemos cuáles han sido trascendentales y sabemos cuál es la opinión de él. Entonces, cuando vamos a empezar a trabajar en el artículo, bueno, vamos leyendo ya con un bagaje previo y vamos a ir señalando todos estos elementos que van a ir siendo explicados en el artículo científico, especialmente en el desarrollo. Entonces, si esta persona va a estas fuentes de información que yo estoy planteando, va a poder llegar a, si no una misma respuesta, pero sí va a poder encontrar la información o lo que yo estoy planteando. ¿Sí me entienden? Chicos. O sea, doctora, prácticamente lo que usted dice es que la investigación, por ejemplo, en la rama del derecho, nos sirve para poner una línea, una rama en la cual podemos seguir para tener un sustento, y de ahí que la investigación prácticamente sirve para sentar una base que las demás personas puedan replicar, y creo que ese es el objetivo de establecer pasos para que las personas que están incursionando en la investigación tengan una base sólida y puedan incluso aportar mucho más, pero con criterios ya establecidos previamente. Perfecto. ¿Y cuáles son esos criterios preestablecidos? Esos criterios, primero, ¿cuál va a ser el proceso de investigación? ¿Cuáles son las fuentes primarias? ¿Cuáles son las fuentes secundarias? ¿Cuáles son las fuentes terciarias? Cuando ya tengo todas estas fuentes, ¿cómo analizo estas fuentes? Cuando quiero hacer una investigación, digamos, cuando voy a delimitar cuál va a ser el hito, ¿por qué elijo este hito? Entonces, si estas personas ven todos estos elementos, entonces de esa manera ustedes pueden entender
que muchos de los trabajos que se están realizando, como dice su compañera María José, marcan un punto de partida y también un punto de avance. Por lo tanto, la investigación en derecho es un universo completo. Ustedes pueden investigar sobre muchas cosas. Incluso, si ustedes, por ejemplo, ven un artículo y este artículo está desfasado, esta ley ya no está vigente, pero ustedes quieren actualizarlo, pueden hacerlo. Entonces, el conocimiento no se agota y no se limita, sino es tan dinámico como la misma sociedad. Bueno, entonces de esta manera vamos a desmitificar qué es y qué no es la investigación. Tenemos que la investigación científica es la búsqueda sistemática de conocimiento adicional, lo que ya hablamos. El método científico es un proceso, entonces vemos que una cosa es la investigación, pero el método siempre va a ser el camino. Entonces, para que una investigación sea científica, tiene que ir por el camino del método científico. ¿Y qué es el método científico? Un proceso estructurado, racional, sistemático, verificable. Verificable, ¿qué es? ¿Qué fuentes utilizamos nosotros? Exacto, objetivo, sobre todo objetivo. Cuando hablamos de investigación científica, siempre va a ser objetiva. Por eso es tan importante lo que nos decía nuestra compañera al inicio de la sesión, la imparcialidad. Para de esta manera garantizar resultados, garantizar la obtención de resultados válidos y repetibles. Es decir, ¿cómo pueden ser repetibles incluso? En el momento que me citan. En el momento que me citan o el momento en que yo me voy constituyendo en puntos relevantes de investigación. O sea, es decir, nosotros, por ejemplo, Eduardo Budinas, si ustedes quieren saber el tema del extractivismo, para mí, uno de los mayores que comprende lo que es el fenómeno antes, durante y después de todo el tema extractivo es Eduardo Budinas y es un referente. Y nosotros cuando estudiamos todo lo que él ha propuesto, todo lo que significa la diferencia entre extractivismo, neoextractivismo, extracción, qué significa la extracción, entonces es replicable en el sentido de que vemos que los estudios que él ha realizado siguen una metodología, es decir, tienen un respaldo. No es lo mismo citar a Budinas que citar a una persona que escribió algo en un foro. Que lo del foro puede ser tan valioso porque es una opinión y también puede ser válida. Sí, pero no me va a servir al momento de escribir un artículo. Es decir, las fuentes tienen que ser siempre, tienen que ser genuinas, tienen que ser fuentes que nos permitan sustentar este trabajo, es decir, que no se caiga. No podemos crear un artículo o un estudio si no se va a sustentar por sí solo con nuestras palabras. Entonces ahí está toda esa construcción para lo que aporta la investigación científica, jurídica. O sea, ustedes dicen, bueno, entonces tiene este efecto que transforma, tiene este efecto que aporta. Entonces, entender que lo que les dije, que es investigar, la investigación científica no es buscar solo información, sino producir nuevo conocimiento, siempre nuevo conocimiento de lo que ya se parte, de lo que ya se tiene, responder preguntas relevantes y aportar soluciones a problemas jurídicos reales. La investigación científica es esencialmente como cualquier investigación humana, solo que rigurosa y cuidadosamente realizada, como nos dice. Esto significa que la disciplina y estructura, no complejidad innecesaria. Entonces, entendemos que muchas veces prácticamente la metodología de la investigación y el escribir un
haciéndolo. Entonces, muchas veces van a haber momentos en los que hasta poder aprender esta destreza va a generar frustración en el proceso. Pero lo más importante es entender que los métodos o que las fuentes o que todos los recursos que tenemos para construir esta investigación no están para complicar la vida, sino para ayudarnos. Entonces ahí es un punto de lo que estábamos conversando, que es la investigación científica y que es la investigación científica jurídica y la investigación no científica jurídica. Entonces es común lo que se comentaba, pues, ¿no? Según José Sánchez Fontas, hay dos formas de investigación no científica. Es decir, no hay un aporte original, busca conocimientos recurrentes frecuentes, es decir, una simple búsqueda de información. Puede haber un artículo para informarme y no genero otro conocimiento. Acuérdense que es crear conocimiento. Y resolver cuestiones prácticas, que se parte del análisis de calificación de hechos como se presenta en la realidad. Es decir, resolver temas cotidianos. O sea, no es como una fase que no continúa. Es decir, muy bien, tengo curiosidad, porque hay curiosidad. Bueno, vamos, curiosidad, está bien. Empiezo con tengo curiosidad. Bueno, voy a buscar y voy a revisar porque ya sé que tengo mi cotidiano y necesito resolver esta duda o bueno, vamos a hacer eso. Y listo, cuando tenemos la información y el resultado queda ahí. No se genera un nuevo aporte, no se genera esta nueva creación, digamos, ya. Entonces, para Pérez Escobar, ¿qué sí es investigación jurídica? Es el proceso riguroso, sistemático, el cual analiza el hecho jurídico para generar un conocimiento nuevo y útil para la práctica del derecho. Entonces ahí ustedes ven todos los componentes que hemos estado hablando, que estábamos hablando que es muy importante para la práctica del derecho. Estábamos hablando de cuáles son los elementos que se tiene que sistematizar, que tiene que seguir siempre por un método. Entonces, ¿para qué? Con la finalidad siempre de generar conocimiento nuevo y útil. Imagínense que la metodología de la investigación científica es como un tobogán por donde pasa la investigación científica. Entonces, es simplemente el camino que va a poder alumbrar nuevos conocimientos. Entonces, ¿por qué es importante la investigación científica en el derecho? Realmente es imperante. A ver, en este espacio me gustaría que ustedes conversen por qué les parece imperante la investigación científica en el derecho. Bueno, principalmente creo que es por la dinámica social que nos encontramos, puesto que cada caso no va a ser igual, ya que la norma está regida para supuestos casos o para adaptarse a los casos, entonces la realidad va a ser otra. Y va a haber circunstancias en las que la normativa no va a llegar a alcanzar a suplir todas estas necesidades sociales y por ende va a haber un debate de cómo se aplica la norma. Y ahí empieza la investigación jurídica en base a jurisprudencia, porque pueden que haya casos relacionados de aquí hace unos 10 años atrás, 5 años atrás, y para eso es el desarrollo de la investigación para aplicarla en la normativa y por ende en base a la dinámica de la sociedad. Muy bien, Cristina. Doctora, yo creo que la investigación científica es muy importante en el derecho, ya que muy aparte de todas las cosas que ya hemos conversado, creo que también ayuda a promover un sistema más justo y equitativo, puesto que al tener una interpretación más amplia y, como dijo Amy, acorde a la sociedad, podemos resolver un caso de una manera más equitativa y más justa, y no con una ley que tal vez regía para tiempos anteriores, sino más bien adaptarnos a la dinámica social. Muy bien, Estefanía. Bueno, yo considero que es imperativo, ya que así podríamos tener una coherencia entre los
digamos, entre hechos y entre conocimientos ya ¿qué sería? O como la literatura que ya exista, o investigaciones previas, todo esto podríamos hallar una coherencia entre cómo es que contraste o que mejore el objetivo de nuestra investigación, o sea, o el objetivo que queramos alcanzar en respecto del derecho. Muy bien, Romina. Bueno, acotando lo que también ya han mencionado mis compañeros, tal vez también conociendo y también la investigación como permite generar nuevos criterios, como se mencionó, tal vez mediante la investigación científica es que también se puede viabilizar la creación de nuevas normas que tal vez no se encontraban contempladas dentro del sistema normativo de cualquier país. Inclusive creo que también esto se ve bastante reflejado más que nada en el tema de las normas internacionales, porque de lo que se ha tratado dentro de los temas internacionales existen bastantes vacíos e inclusive la norma internacional va cambiando conforme cambia la costumbre y también las necesidades de los estados. Uno de los principales ejemplos tal vez podría ser la creación del Tratado de París sobre lo que es el cambio climático, porque se tuvo que hacer una investigación sobre cómo iba evolucionando la contaminación y el calentamiento global para así poder aportar soluciones a lo que sería la agenda que existe para el 2030 para intentar evitar el cambio climático. Muy bien, esto es lo que nos acaba de contar Romina. Bueno, Melanie y luego continúo. Listo, bueno, más que nada, o sea, iba a expresar que en sí la investigación es una forma de como contrarrestar esta característica del derecho que, bueno, desde siempre he visto que ataca directamente a lo que vendrían siendo las patologías sociales y todo ese tipo de problemas que tienen que ver más que nada con la conducta humana y lo volátil que ha sido desde todos los tiempos. Entonces, nada, simplemente como que siento que nos ayudaría bastante como mis compañeros para poder aplicar de una manera que vaya más acorde a nuestra realidad y según los cambios que se vayan dando. Es decir, ustedes ya ven de esa manera que hablar de investigación jurídica no es solo sentarnos a los viejos libros y ya se acabó. El derecho es bastante, hay ramas bastante futuristas y en la actualidad hay tantos conflictos que se relacionan, tanta problemática que se relaciona al tema de la investigación que faltan realmente manos. Faltan realmente manos porque, por ejemplo, hace unos meses estábamos estudiando en el grupo de investigación en el cual yo me encuentro y estudiábamos el impacto de las nuevas tecnologías en el ser humano y si la sociedad estaba preparada para estas tecnologías. Pero ya no estamos hablando de tecnologías como, bueno, ya lo que hablamos la clase pasada, ChatGPT, la IA, no, tecnologías, por ejemplo, que hablábamos del Internet de las Cosas, el IoT, al IoB, que esta tecnología ya esté dentro de nuestro cuerpo. Y se hablaba y se temía de un brain hacking, se temía de muchas cosas y se generó una nueva categoría de derechos propuesta por Juste, que se llaman los neuroderechos, que es completamente revolucionaria. Y ellos exigían que exista esta nueva categoría por la vulneración brutal que se va a dar en los próximos años con la incursión de las tecnologías en la vida de las personas. No solo porque va a aumentar las diferencias sociales. Imagínense ustedes, por ejemplo, se están analizando nuevas tecnologías que permiten al ser humano, digamos, tener superpoderes, lo llaman como el superhumano. Entonces, ¿qué pasa con este superhumano? Este superhumano va a poder tener mejores capacidades de hablar, de escribir, de memorizar, de analizar. Y ustedes imagínense que ustedes compiten con
Por razones que desconozco. Pero bueno, seguimos aquí. Vamos a poner mostrar. No sé por qué descartar, listo. Entonces, como les comentaba, es tan problemático este punto que ustedes nunca van a poder combatir con un elemento de esta naturaleza. Y por eso proponían, alguien tiene abierto el micrófono, si pueden silenciarlo, listo. Entonces, de esa manera se propone generar esta nueva categoría de derechos. Pero esta nueva categoría de derechos va más allá. Entonces analizan el tema de la democratización de la información. Entonces, por ejemplo, analizan el tema de redes sociales. Cuando querían hacer y analizar el impacto que han tenido las redes sociales y cuál era el objetivo que se tenía de las redes sociales en un inicio, que era la democratización de la información. Pero al final se vio la capacidad de la influencia que tiene estas plataformas sobre la conducta humana. Entonces ellos se cuestionan y dicen, muy bien, si tienen la capacidad de cambiar completamente comportamientos de la conducta humana, cambiar sociedades en sí, incidir de muchas áreas, imagínense qué pasaría si en algún momento pueden llegar a controlar de esa manera lo que pensamos, es decir, un electroencefalograma, por ejemplo. Antes, cuando ustedes se encontraban ciertos rastros de ropa, una persona que desaparecía, el caso se quedaba ahí. Pero con el avance de la ciencia se ha logrado identificar en temas de ADN. Entonces, eso permitía lo que antes no se podía siquiera concebir. Imagínense que ustedes se van a hacer un electroencefalograma y con el avance de los años y de la ciencia se logre identificar qué estaban pensando en ese momento. Se logra identificar qué corriente política ustedes tienen. Entonces es una violación máxima a la privacidad. Entonces son problemas que se están analizando desde la perspectiva jurídica y se están proponiendo elementos que fortalecen figuras que existen ya, como el tema del consentimiento, pero que requieren reforzar. Al respecto tenemos una sentencia en Chile que fue trascendental, pero que cuestionaba cuáles son los límites del consentimiento. Cuando nosotros aceptamos una plataforma o aceptamos cualquier aplicación, app, ¿cómo
pueden acceder a nuestra información. En este caso era un dispositivo cerebral que era una diadema, pero que tenía que por su fin experimental accedía a más datos. Es decir, muchas veces pensamos que porque nosotros damos clic en una aplicación y es gratuita, bien, o sea, yo acepto todas las condiciones, pero muchas veces estas condiciones no se justifican a todo lo que yo estoy renunciando en mi privacidad. Entonces, si ustedes ven, es algo completamente que va más allá de lo que se podía concebir hace 5 años, hace 6 años, hace 7 años. Y es de ahí, de la necesidad de la investigación jurídica. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la investigación jurídica, creo que ya en esta clase se ha abordado de sobra. Entonces, es un elemento transformador. Entonces, cuando hablamos de investigación científica, jurídica, entendemos que es la creación de nuevos conocimientos. Pero cuando hablamos de por qué es importante, es la transformación del derecho, garantizando que se adapte a los cambios sociales y a la protección de los derechos, en este caso incluso los derechos humanos. De esa manera entendemos que las funciones y el alcance nos permite lo que ya hablamos: criticar normas, identificar vacíos legales, proponer reformas, adaptar el derecho a nuevas realidades sociales, culturales, políticas y además crear nuevos profesionales que vayan más allá de lo que normalmente se ve en las aulas. Entender que si muy bien tenemos estos libros que rigen la base de estas asignaturas, tenemos que ir acoplando nueva información y rejuveneciéndola, refrescándola, consolidándola, porque no es lo mismo lo que se pensaba hace 20 años que lo que se piensa en la actualidad. Entonces, la concepción va a cambiar. Por lo tanto, es necesario este hecho, este elemento transformador para consolidar derechos emergentes, lo que conversaba la compañera, el tema de la protección del medio ambiente. Hay tanta información que se ha generado, es decir, ya no estamos en un modelo del antropoceno, donde el ser humano es el centro del universo. Ya empezamos a encontrar otras corrientes que relacionan a la naturaleza como parte de, y que incluso, por así decirlo, critican el modelo de consumo que nosotros tenemos. De esa manera vemos que el investigador, al menos en el área jurídica, nunca va a ser un área solitaria. Tiene que haber interdisciplinariedad e integración de las metodologías de las ciencias sociales para enriquecer el análisis jurídico y permitir abordar problemas desde múltiples ángulos. Es importante siempre la perspectiva jurídica. Digan lo que digan en el estudio, que digan en la investigación, que sea, siempre va a haber un punto jurídico que se debe abordar. Entonces, de esa manera entendemos que la pregunta de investigación permite cuestionar una problemática y mediante la investigación lo que se busca es transformarla, la investigación jurídica. ¿Estamos claros? Bueno, de esa manera entendemos que sin investigación científica, las consecuencias de la falta de investigación que implica que el derecho se convierte en algo completamente mecánico, que no hay un análisis crítico, que se vuelva dogmático, es decir, solo repetir doctrinas, que no cuestione su validez o su pertinencia actual, que se encuentre desconectado de la realidad y que pierda su capacidad de responder a las necesidades y a los problemas concretos de la sociedad, y que sea incapaz de evolucionar, es decir, no se va a poder adaptar a los cambios sociales, tecnológicos y culturales. Entonces,
¿qué hace científica la investigación jurídica? Entonces tenemos lo que nos dice Hernández Sampieri, que la investigación científica es como un proceso, se sigue un proceso sistemático, ordenado, riguroso y fundamentado en el derecho. ¿Esto que se traduce en qué? Sistemático. Tiene que ser una secuencia lógica, delimitación del tema, planteamiento del problema, definir objetivos, seleccionar el método, analizar información y llegar a conclusiones. Uno de los ejercicios que ustedes pueden plantear es la regla de 3. O sea, por ejemplo, cuando ustedes quieran investigar cualquier punto, la regla de 3. Es decir, para sistematizar o iniciar una conversación, una investigación, planteamos el tema del título, la pregunta y el objetivo. Es decir, vamos a estudiar el tema del Tratado de Paz que se dio en 2016 en Colombia. ¿Cuál es? A ver, el título, Tratado de Paz de 2016, Justicia Transicional Colombia. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Cuál es la importancia o cuál es el impacto luego del acuerdo de paz de 2016? ¿Y cuál es el objetivo? Analizar. Entonces, de esa manera siempre vamos viendo que se va construyendo, y esto va a ser un ejercicio que vamos a hacer en las siguientes clases, porque en esta ya nos queda poco tiempo. Entonces, de sistemática vemos que es metódica, siempre va a seguir un método. Hermenéutico, histórico, sociológico, depende del problema a investigar. Racional y argumentada. Cada afirmación debe estar justificada con doctrina, en este caso sería con jurisprudencia, con doctrina, con normas o datos verificables, no en opiniones personales. Ahí está lo que ustedes decían que se puede reproducir. Y ahí vamos. Es verificable y reproducible. Si ya tenemos estos tres elementos que inician sistemático, metódico, racional, va a poder ser fácilmente reproducible. Otro investigador, siguiendo el mismo método y fuentes, podría llegar a conclusiones similares, generando un conocimiento confiable. De esta forma, cumplir con el objeto y con la importancia de esta área, que es la transformación. Una de las cosas muy importantes cuando ustedes van a investigar es lo que nos dice Pérez Escobar, de los elementos previos que debe tener una investigación, más allá de lo que hablamos de la academia, sino que involucran al sujeto cognoscente, es decir, al investigador. Muchas veces cuando ustedes van a investigar cualquier cosa, cualquier tema, ustedes dicen, bueno, muy bien, voy a ir a aprender de la nada y bueno, ahí ya me enteraré y ahí ya sabré y bueno, ahí veremos qué hacemos. No, cuando ustedes van a la investigación, tienen que empaparse del tema, y cuando van incluso a un tema de un trabajo de grado, un trabajo de fin de maestría o un trabajo doctoral, es crucial basarse en el saber ya existente, es decir, partir a un conocimiento adicional, tener una base. De esa manera, los mayores conocimientos especializados mejoran la capacidad de investigar. Es decir, no voy a perder tiempo formándome, porque también hay un proceso de formación durante la investigación. Si ya tengo el motor que va a regir, digamos, los conocimientos previos, el bagaje previo, y que me va a poder ayudar a investigar. Es decir, si ustedes van a realizar un trabajo de fin de carrera, diciendo, bueno, no sé nada de este tema y ahí me voy a enterar, va a ser muy difícil que ustedes puedan entender esos conceptos, y sobre todo incluso pueden llegar a un punto en que la investigación se vuelva densa y pesada, porque tiene que pasar por ese proceso de formación previa. Entonces, lo que es recomendable, por ejemplo, antes de realizar un trabajo de investigación y encontrar el tema de investigación, es, bueno, ¿qué área quiero hacer?
para poder entrar en esa especificidad. Entonces, ignorar el saber previo para ser original es contraproducente. Las ideas propias surgen de la comprensión de las ajenas. A ver, ¿qué significa esta idea? Es decir, muchas personas dicen, no, es que si yo me pongo a leer esto y estudiar esto, puedo sesgar. Una cosa es el conocimiento desde la metodología, que es objetivo, y otra cosa es el conocimiento subjetivo, lo que parte de la premisa que soy yo como persona. Entonces, es todo lo contrario. Si yo no tengo conocimiento previo de un área específica en la que yo voy a investigar y no sigo ese procedimiento de formación, me sujeto a que cualquier cosa que yo lea no voy a tener el criterio necesario como para saber si es correcto o no, o qué puntos me puedan llevar o inducir incluso al error. Es por eso tan importante el proceso formativo. Pérez Escobar también analiza el espíritu científico. El espíritu científico es la capacidad de pensar científicamente. ¿Esto qué significa? Disposiciones intelectuales como la curiosidad, el espíritu positivo, el espíritu racional, el espíritu crítico y el espíritu creador. En estas disposiciones intelectuales no todas corresponden a áreas sociales, sino también a elementos experimentales, como por ejemplo el espíritu positivo. El espíritu positivo acepta solo concepciones basadas en hechos observables e hipótesis. Pero en cambio tenemos otros elementos que sí que podrían aplicarse a la metodología de la investigación jurídica, como el espíritu racional. Busca la aplicación de principios generales en cada experiencia. El espíritu crítico, que cuestiona toda afirmación no probada. El espíritu creador, que genera ideas originales de este nuevo conocimiento. Todo lo que nos comentaba, todo lo que hemos hablado el día de hoy. Este nuevo conocimiento transformador en el sentido de que da respuesta a problemáticas sociales. Y dentro de este espíritu científico encontramos disposiciones morales, el amor a la verdad, buscar la forma de verdad, la verdad de forma desinteresada. Es decir, más allá de un nombre, más allá de sí, es chévere que en la investigación posiblemente uno pueda tener reconocimiento, digamos, en temas de citaciones y todo, pero va más allá de ser o de tener el puesto de investigador a realmente ser alguien que busque la verdad, más allá de intereses, más allá de esa subjetividad. Segundo, fuerza de voluntad. Preservar el juicio de influencias externas. Preservar el juicio de influencias externas. La fuerza de voluntad se relaciona con muchas cosas. O sea, ir más allá de los pensamientos de lo que puede vivir uno cotidianamente. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene que realizar una investigación o tiene que escribir, posiblemente tenga que hacerlo de lunes a domingo y posiblemente duerma 2 horas. Pero yo puedo ver que las personas que me rodean no necesariamente, no sean investigadores. Y esas personas van a salir, van a poder tener una vida un poco más entretenida que en ese momento que yo estoy haciendo porque tengo que cumplir un deadline. Entonces ahí emerge la fuerza de voluntad. ¿Estoy obligada a publicar? No. Lo hago porque. Entonces ahí están las disposiciones morales. Y entender que hay que defender la verdad ante cualquier adversidad. Eso es un componente muy importante y crucial. Y eso es uno de los elementos que también se reconoce, no solo en el área en la que nos compete, sino también cuando hablamos de periodismo de investigación. A estas condiciones adicionales encontramos que, por ejemplo, el conocimiento es necesario para partir de la investigación, no decir, bueno, perfecto, yo voy a hacer un artículo, pero no sé nada de investigación.
casualidad, es todo lo que hemos insistido en esta clase. Y en cuarto lugar, también salud física y mental. Esto nadie les va a decir cuando ustedes vayan a hacer un trabajo, todo lo que ya les conté. Si van a hacer un doctorado, si van a hacer su trabajo de fin de maestría, su trabajo de grado, es muy importante cuidar la salud física y mental, porque depende muchísimo en la carrera de investigación, sobre todo por la alta deserción en el caso de nuestras áreas en temas doctorales, que indican que hay que estar preparado no solo en conocimiento, hay que estar preparado no solo en el espíritu, hay que estar preparado no solo metodológicamente, sino hay que estar preparado física y mentalmente, porque es un proceso que exige y que demanda más allá de inteligencia, más allá implica perseverancia y fortaleza. Entre los otros supuestos objetos del conocimiento encontramos sobre la materia de objeto de la investigación. Esto también tiene que reunir condiciones previas. Y esto es muy importante al momento que ustedes elijan un tema de investigación. La posibilidad del conocimiento. El objeto o fenómeno debe ser conocible y estar de alguna forma al alcance de nuestra mente. Es decir, ya sabemos que debemos tener un conocimiento previo, pero debe de estar, puede ser, o sea, si ustedes van a tomar un manual y van a estudiar esto, ustedes ya tienen la capacidad para comprender esta disciplina. Está cerca de ser asimilada, para que de esa manera se acople a los elementos que acabo de mencionarles y sea asimilable al espíritu. No basta con accesibilidad intelectual, sino que los fenómenos también tienen que hacerse comprensibles, ya que el saber científico no solo consiste en tener sensaciones, sino en relacionarlas. Es decir, el sujeto cognoscente aprende el objeto y en la medida que los órganos sensoriales proporcionan los datos legítimos a su conciencia, es decir, los incorpora a su ser. Entonces, es decir, es muy fácil y esto se puede entender cuando nosotros tenemos que dar un resumen sobre algo específico. Entonces, muchas veces ustedes van a ir a un libro de manual y van a decir, bueno, es que no entiendo. Y es normal no entender. Pero ese no entendimiento sí nos marca que tenemos que formarnos en esa área para poder comprender. Y una vez formada en esa área para poder comprender, surge la posibilidad del conocimiento y de esa manera puede ser asimilable al espíritu. Sobre todo también, otro elemento es tener el tiempo necesario. Muchas veces cuando nosotros vamos a hacer un proyecto de investigación, una pregunta justo sobre lo anterior. Lo que quiere decir entonces el paso que se explicó anteriormente es que tenemos que tener bien el conocimiento previo para así poder tener claro el objeto de la investigación. ¿A eso se refiere? A ver, cuando ustedes van a investigar o hacer cualquier acercamiento, cualquier punto que ustedes digan, bueno, vamos a ir a un tema específico, vamos a estudiar X. Entonces muchas veces ustedes no van a tener ese conocimiento con experticia, es imposible. Pero ustedes ya tienen una formación jurídica, si me hago entender. Entonces, ¿qué implica? Que ustedes, ciertas áreas, si ustedes las toman y empiezan a estudiar, va a ser fácil para ustedes. Pero ¿qué pasa si yo, siendo abogada, me quiero meter a un doctorado, no sé, en ingeniería de alimentos? Imposible. No tengo la formación, no tengo el conocimiento, no va a ser cercano a mi mente, porque ni siquiera sé los elementos básicos. Entonces, a lo que yo me refería, ¿por qué tiene que haber un conocimiento previo también de la disciplina? Porque si ustedes no conocen absolutamente nada de derecho tributario y quieren hacer una tesis de tributario, ustedes saben que va a haber un proceso de formación y ya no va a haber, que va a ralentizar el proceso para realizar una investigación, porque tiene que haber un proceso de formación.
Entonces a eso yo me refiero cuando hablamos de eso. No es que ustedes tienen que saber todo, no. Pero deben de tener las bases para ir a lo que van. Por eso, si ustedes ya tienen pensado más o menos qué tema quieren hacer o qué materia quieren hacer en el tema del trabajo de fin de grado, vayan, consíguense un manual, lean. Porque de esta manera ustedes van a tener que obviar esa parte de formación y directamente van a poder ingresar a la parte de especificidad, directamente al tema que les compete. Porque si no es como, y pasa, llenar vacíos. Y a la final la investigación queda a medias. Es como, muy bien, no tengo la formación sobre estos fundamentos principales, pero me voy a ir a lo específico. No va a ser igual. Los resultados no van a ser iguales. ¿Sí me entendió? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Chévere. Entonces, bueno, aquí tenemos las referencias de esta clase. Como ya les comenté, tenemos poco tiempo ya, pero bueno, y les voy a compartir de igual forma para que puedan ustedes ir empezando a trabajar. Quiero saber quiénes de ustedes ya citan en APA. Levanten la mano. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La actividad que vamos a realizar para el 31 de octubre, sí, 31 de octubre, va a ser la siguiente. Por temas de tiempo, no voy a poder explicarles a detalle, pero bueno, aquí les voy a ir explicando más o menos qué vamos a necesitar para la elaboración de esta actividad, de este trabajo, y para qué va a servir para ustedes, o sea, cuál es el antetelón. Entonces, les voy a pedir que hagan un ensayo jurídico. Entonces, de esa manera entendemos que el ensayo jurídico, ya les voy a mandar cuál es la estructura. Es un texto académico argumentativo que nos va a permitir hacer un primer acercamiento a lo que es el artículo. Entonces entendemos que va a tener tiene un proceso igual, tiene 3 dimensiones que debe incluir el ensayo jurídico. Debe tener una dimensión normativa, una dimensión fáctica, una dimensión axiológica. Y entre las diferencias que tenemos con el ensayo jurídico y el artículo científico es que mientras que el ensayo jurídico es una herramienta de aprendizaje, o sea, con eso ustedes van a aprender a escribir. Va a ser el antetelón. Desarrollar habilidades y demostración de conocimientos, expresión de opinión fundamentada. Ahí está lo que decíamos. Muy bien, está bien. Vamos a opinar, pero fundamentadamente, científicamente. Una extensión breve, no llega a 3.000 palabras, y el público, o sea, quien va a recibir esa actividad soy yo. Entonces, esa es la primera diferencia que va a haber con el artículo científico, porque el artículo científico es una difusión y contribución científica sustantiva. Pasa por un proceso que implica mayor rigor investigativo, es un aporte a la discusión académica y es una extensión tiene una extensión de aproximadamente entre 8.000 palabras y 10.000 palabras. Entonces vemos que es mucho más grande de lo que se va a hacer en este trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes van y presentan un artículo, lo suben a la revista
y pasa por un proceso de arbitraje por pares ciegos. Entonces estos expertos van a determinar si el artículo se publica o no, qué mejoras se deben de hacer, si va a ser una major revision o si simplemente se aprueba, lo cual es súper complicado y han habido muy pocas ocasiones, pero siempre va a haber un feedback diferente. En este caso van a tener el feedback de su docente, pero cuando ya presenten el artículo, porque vamos a ir trabajando más adelante en la construcción de uno. En el caso que ustedes quieran publicarlo, va a pasar por un proceso de publicación como tal. Entonces, ustedes tienen que entender que para hacer este ensayo requiere que tengan las siguientes partes. Va a tener un título, una introducción, un cuerpo, un desarrollo, una conclusión y una bibliografía. Esto es lo base en todo artículo jurídico, es lo base. O sea, siempre va a ser como el cuerpo que se maneje más adelante, el modelo o el formato, siempre va a tener un título. Claro que se va a incluir elementos como el abstract, las keywords, las palabras clave, pero más de eso, el contenido en sí del artículo siempre va a ser título, introducción, cuerpo, desarrollo, conclusión y bibliografía. De esa manera ustedes ven que el proceso de escritura va a pasar por 3 fases. Una fase de planificación o preescritura, es decir, ustedes van a buscar el tema que elijan. Van a buscar la bibliografía, ya les voy a decir dónde van a buscar y van a analizar esa información. Una vez que ya tengan esa información, van a iniciar, deben de tener un esqueleto, es decir, como lo que yo les dije, tienen que ir poniendo, muy bien, esto es introducción, esto va a ser en el desarrollo, voy a hablar de punto 1, punto 2, punto 3, y en conclusiones voy a hablar de lo siguiente y la bibliografía. Ustedes ya saben, en el tema de APA, cómo se referencia al final. Entonces, de esta manera vemos la redacción y la textualización, que es decir, siempre cuando ustedes van a escribir nunca va a ser perfecto, siempre va a ser un primer borrador o draft. Entonces, cuando ustedes escriban y estructuren, no tengan miedo a la revisión o a la crítica. Si pueden pasar, en este sentido, si pueden compartir algún compañero entre ustedes, digan, este es mi artículo, podrías verlo, ¿qué incluirías? Que se podría, pero bajo su discreción, en el sentido de si la opinión del compañero aporta o no. Si no, ustedes pueden ver este borrador y hacer un primer borrador y luego una segunda redacción en limpio, en la cual haya la corrección y la revisión-corrección de este borrador. Entonces, para tener una redacción científica efectiva, tiene que ser funcional, tiene que cumplir un propósito, tiene que comunicar de manera eficaz y directa, porque investigar es comunicar. Tiene que ser objetivo, es decir, deben mantener un lenguaje neutral y libre de valoraciones personales innecesarias. Y también evitar redundancias, tratar de dar más impacto a un elemento, poner palabras que aparentemente den mayor amplitud a lo que se está describiendo, pero se caiga en una reiteración en la misma oración. Precisión, debe ser exacto en términos que se expresen inequívocamente en el contenido jurídico, es decir, utilizar el léxico jurídico, pero no abusar de él ni de los latinismos. Debe tener una expresión transparente que facilite la comprensión inmediata del mensaje. Tiene que ser conciso, sistematizar. No quiero un resumen, quiero un ensayo. Debe ser sencillo, evitar complicarse. Lo que les digo, cuando vayan a un párrafo, idea principal, idea complementaria. Si quieren otra idea complementaria,
manera de cierre. Ya está. Y sobre todo tener especial respeto en normas gramaticales y en el uso apropiado del lenguaje. De esta manera, ¿cuál va a ser la actividad? Si en el caso tienen alguna duda en las próximas clases, estamos abiertos a conversar sobre el tema del ensayo, pero ¿cuál va a ser la rúbrica? Aquí hay una pequeña errata, pero el ensayo es de 1000 palabras. Quiero que haga un ensayo jurídico de 1000 palabras que tenga estructura completa, que sea título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. El tema es completamente libre. El tema que ustedes deseen. ¿Cuáles son las fuentes? Vamos a buscar de 3 a 5 fuentes académicas localizadas en Dialnet. Y el sistema de citación va a ser RAPA. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación de esta actividad? La estructura, con que ustedes cumplan eso, pero quiero, como es ensayo, no quiero que me pongan introducción, no, tiene que ser corrido. No en la parte, no que me pongan introducción, desarrollo, conclusiones. Tiene que notarse por sí solo. Pero con que ustedes cumplan con esa estructura que les estoy comentando, tienen 3 puntos. En la citación, si ustedes referencian apropiadamente APA, tienen 2 puntos. Si tienen en la redacción y ortografía y es correcta, tienen 2 puntos. Y el fondo, sobre todo lo que hablamos de la síntesis, va a tener una puntuación de 3 puntos. A lo que les quiero preguntar es si ustedes han tenido contacto con el tema de Dialnet. No. ¿Conocen este repositorio? No, doctora. ¿Es para investigación? Tranquilos, les explico. Es que lo que pasa es que estamos con pocos minutos, pero en la próxima clase les explico. Es un repositorio. Véanlo como un buscador de revistas, de trabajos académicos. Tienen que entrar a Dialnet y ustedes buscar el tema que ustedes quieran. De ahí escoger de 3 a 5 artículos y analizarlos. Y sobre eso escribir un ensayo. Un ensayo que contenga título. Dígame. Doctora, una pregunta, ¿el Dialnet está disponible así en cualquier lado o solo en la universidad y con credenciales de la universidad? Es abierto a Dialnet. Claro que van a haber algunos artículos que quizás no estén en Open Access o que no sean de acceso abierto, pero bueno, hay otros que sí. Lo que sí les voy a recomendar es que no quiero que se compliquen la vida en este ejercicio. Sé que el tiempo que tenemos es limitado. Entiendo que esto va a ser un primer acercamiento, pero ¿qué quiero? Únicamente quiero que sigan la estructura de lo que les comento, introducción, texto del cuerpo, que sería el desarrollo, conclusión, bibliografía y cita en APA. ¿Cumplen eso? Entiendo que ustedes ya pueden ir analizando y podemos ya entrar directamente al tema del artículo. En el fondo, no, si en el caso ustedes sienten que que es como una tarea como un poco compleja, porque es algo que se construye con la técnica y con el tiempo, se va a valorar también el esfuerzo. No quiero que estén haciendo con temas de inteligencia artificial. Se nota cuando hay inteligencia artificial, se sabe cómo piensa la IA. Entonces lo que yo quiero es eso. Entonces, en la próxima clase creo que va a ser más oportuno el poder hablar un poco más de eso y también ver el manual de APA. Sí, Alison. Doctora, disculpe, ¿este trabajo que usted nos envía es exclusivamente individual o tal vez se va a hacer grupos de trabajo? A ver, en esto negociemos. ¿Cómo prefieren ustedes? Individual. Individual. Individual, doc. Bueno,
va ganando por el momento individual, pero eso lo conversamos en clase, la próxima clase. No quiero que estén preocupados. Una consulta antes de terminar. Nos habló antes de los objetivos y cuando, por ejemplo, hemos hecho, en parte hemos hecho ensayos, a veces se saben poner objetivos generales y específicos. ¿Eso también va dentro o solo quiere una estructuración más simple como introducción, desarrollo y conclusión? No sé si le entiendo su pregunta. O sea, por ejemplo, en los ensayos también sabe ver que se pone objeto, o sea, el objeto que es el general y hay objetivos específicos dentro de los ensayos. Pero voy al ámbito de que sí, es solo introducción, desarrollo, conclusión. A ver, lo que les voy a comentar creo que va a quedar, porque ya estamos sobre la hora. Estamos siguiendo este autor, Fernández Cubillos, Cómo escribir ensayos. Por lo general, desconozco el modelo que usted me comenta, pero por lo general, cuando hablamos de artículos jurídicos, mantienen esta estructura. Cuando yo les digo esta estructura, es esta estructura. Título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Y está. Estamos, en la próxima clase vamos a ver más a detalle esto iniciando, así que intenté adelantarlo ya que me pidieron que les explique más o menos la actividad, pero creo que sí hay que dar mayor amplitud y sobre todo ejemplificar lo que se quiere. Dígame. Doctora, ¿nos podría ayudar tal vez compartiendo las diapositivas acerca del trabajo del ensayo, por favor? Claro que sí. Gracias. Bueno, chicos, de esta manera damos fin a la sesión de hoy. Esperemos que este tema de la virtualidad, porque es muy complicado temas de metodología de la investigación darlo así, esperemos que se pueda retomar normalmente las clases presenciales. Y bueno, de esta manera me despido y espero que tengan una buena mañana. Gracias. Gracias, doctora.